Daremos inicio, pues, hablando un poquito acerca del concepto adecuado de lo que es bioseguridad. Usualmente el tema de bioseguridad está muy de moda por el fenómeno actual que se está dando, ¿sí? Pues hemos visto cómo, pues, este es un ejemplo claro de lo que usualmente, pues, logramos ver en donde usualmente nos movemos, centros comerciales, ¿sí? Y pues aprovecho ahí el meme, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver de que realmente pues la gente, aunque cree que está cumpliendo con las normas de bioseguridad, realmente en su gran mayoría no se están cumpliendo de la forma adecuada, ¿sí? Ahí pues la imagen chistosa que da, pues pueden ver al tipo ahí con su mascarilla en el cuello, con sus guantes, ¿verdad? Pero pues obviamente después de haber tocado toda la carretilla y los productos, se está comiendo sus doritos. Entonces, pues obviamente él aunque tenga eh, ese tipo de, podríamos decir, de mecanismos de barrera colocados o mal colocados, o sea, como la mascarilla, la bioseguridad ahí es nula, ¿verdad, doctores? Entonces la bioseguridad realmente va más allá de lo que es usar guantes, mascarilla, etcétera. La bioseguridad, como lo define el documento que les envié yo, pues es el conjunto de normas o medidas preventivas que están destinadas a mantener el control de factores de riesgo, ¿sí? O sea, la bioseguridad va dirigida a eso, a controlar esos factores de riesgo con el único fin de reducir o tratar de eliminar el riesgo o los peligros para la salud. Y como pues si alguno de acá ya recibió clases conmigo en segundo año, se recordará que yo les hacía énfasis de que la bioseguridad va dirigida en tres vías: a disminuir el riesgo de sufrir una enfermedad tanto para el personal dentro de un nosocomio, para la comunidad que está fuera del nosocomio y para el medio ambiente, ¿ok? Entonces, bajo esa triada podríamos decir que se maneja el concepto de las normas de bioseguridad. Debemos enfocar en todas las normas de bioseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando hablamos de las normas de bioseguridad, necesitamos comprender que no son las mismas normas o el mismo protocolo de bioseguridad que se cumple para el COVID-19, como por ejemplo para un caso de cólera o para brotes de sarampión o para brotes de dengue, ¿sí? Donde de nada me serviría a mí estar en un medio endémico de dengue y estar cubierto con una full face, por ejemplo, una mascarilla N95, ¿me entienden? Ahí las normas de bioseguridad van cambiando. Entonces, cada patología tiene en sí sus propios protocolos de bioseguridad. Por eso es que no podemos platicar este día, ahí sí que de manera aislada de cada uno de esos protocolos, porque obviamente no terminamos el día de hoy. Entonces, pero sí podemos hablar de los principios universales, de las cosas que se van a cumplir independientemente de cuál sea la enfermedad, pandemia, endemia o viremia que vayamos a controlar. Entonces, los principios de la bioseguridad son principios que pues los tenemos que tener siempre presentes. Son estos tres que están en pantalla. Son los principios que pues nos van a ayudar a nosotros a que si los mantenemos en mente, podremos cumplirlos y pues con eso vamos a mitigar el riesgo de poder pues contaminarnos. El primer principio es el principio de la universalidad, luego el uso de barreras y luego las medidas de eliminación y manejo de material contaminado. Entonces, cuando hablamos del principio de la universalidad, doctores, se recordarán ustedes de que esto ya lo vimos en segundo año, de que no hablamos realmente de que se tengan que cumplir en todo el mundo, aunque nosotros sabemos que la bioseguridad pues se cumplen en todas partes, tal como lo podemos ver en el ejemplo de la pandemia actual. Nos referimos al término de universalidad realmente cuando hacemos énfasis en que todo el personal debe de cumplir las precauciones estándares, ¿ok? Para evitar alguna enfermedad o accidente. Entonces la universalidad trae un link muy estrecho cuando realmente yo sospecho de que cualquier persona tiene una alta capacidad de poder convertirse en un vector, ¿sí? O en un enfermo. Entonces, y que me puede contaminar. Entonces, si yo no me quito eso de la mente, voy a poder cumplir con el principio de la universalidad, con el uso de barreras y con la tercera medida de eliminación de material contaminado. Esto es bien importante que yo se los explique porque podemos ver cómo, pues, si eventualmente yo bajo la guardia en este aspecto, voy a dejar de cumplir con estos tres principios, ¿sí?
El uso de barreras está enfocado a, pues, a evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos que puedan ser potencialmente contaminantes y pues que puedan eh, durante su utilización, pues de manera adecuada interpongan el contacto a algún tipo de fluido corporal que nos pueda contaminar. Ahí entran lo que es bata, lentes, guantes, mascarilla, etcétera, ¿sí? Entonces, todo ese mecanismo de barreras que podemos utilizar nosotros para evitar contaminarnos de manera directa. La tercera medida, pues, es la eliminación del material contaminado, que las personas, pues, que van a utilizar mecanismos de barrera, sepan dónde deben de hacer el descarte adecuado y cuál debe ser el proceso adecuado, ya sea de manera individual o colectivo para un nosocomio. ¿Estamos de acuerdo? Solo voy a salirme un poco de la presentación porque escucho que hay gente que todavía han entrado a la charla. Les vamos a dar acceso. Ah, no, creo que están todos ya. Perdón, vuelvo. Entonces, les hablaba de los principios de la bioseguridad. Les quiero comentar algo bien importante, ¿sí? Eh, necesitamos, ¿cómo se llama? Saber esto, les decía yo, y les voy a poner un ejemplo para que les quede claro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vengo y vamos a poner de ejemplo la pandemia actual, que es la que pues tal vez todos estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, al momento que yo venga y empiece a recibir visitas en mi casa, por ejemplo, yo estoy bajando el primer principio, que es creer que las personas que entran a mi casa no me pueden contagiar de COVID. Cuando yo bajo ese mecanismo de defensa mental, con careta, lentes y con mascarilla. Cuando yo me fío de que una persona no es capaz de contagiarme, dejo de cumplir con las medidas de barrera y pues obviamente corro más riesgo de contagiarme de una enfermedad. Entonces a eso es lo que me refería. El primer principio, doctores, de mecanismo de barrera que tenemos es el universal, y esto que se les quede. El principio universal estándar de barrera no es el uso de guantes, sí, no es el uso de bata, no es el uso de mascarillas sofisticadas, no es vivir en una burbuja, sino que el primer mecanismo de defensa que tenemos como mecanismo de barrera es el lavado de manos. Pero es el correcto lavado de manos, ¿sí? Y obviamente, aunque parezca chistoso, hay que hacer énfasis que es un correcto lavado en tiempo y con agua y con jabón, ¿sí? Aquí realmente el jabón no cobra mayor relevancia, salvo que vayamos a hacer, pues, nosotros partícipes de algún procedimiento especial. Pero de lo contrario, el lavado corriente estándar con agua y jabón en un tiempo prudencial, con una técnica correcta, pues obviamente nos va a proteger de muchas enfermedades. Y aquí, pues, hablando en el contexto nosocomial, les puse los 5 puntos en los cuales uno como médico debe saber que debe hacerse un lavado de manos antes de tener contacto directo con el paciente, después de realizar una tarea limpia o séptica, después de haber tenido exposición a fluidos corporales, obviamente aquí yo estaría con guantes, después del contacto con el paciente, independientemente que haya o no haya tenido guantes, y número 5, después del contacto con el entorno, es decir, toqué la camilla, toqué la atril, ¿sí? Entonces hay que considerar que todo el entorno del paciente es un entorno altamente riesgoso para contaminarme y pues obviamente si yo tengo eso en mente voy a hacer un correcto lavado de manos. Hay gente dentro de los hospitales que no me dejarán mentir ustedes, yo no sé si ustedes vienen de alguna rotación, pero hay gente que en los hospitales uno ha visto de que toca la camilla, toca las papeletas y después agarra su sándwich, ¿va? Entonces, la gente realmente no tiene el concepto claro de lo que son las normas de bioseguridad. Entonces, el lavado de manos correcto en estos 5 tiempos oportunos, pues nos van a ayudar a prevenir cualquier riesgo. Obviamente, como les decía, pues actualmente lo que está de moda es el lavado con gel, ¿verdad? Aquí les traje esto para que vean ustedes que el correcto lavado con gel debe ser una cantidad adecuada, aplicarme como se puede ver aquí en la figura desde la número 2 hasta la número 7, el correcto, la distribución y aplicación del gel antiséptico con base de alcohol y el tiempo, vean, debe ser en un lapso de 20 a 30 segundos. Medio minuto yo aplicándome gel y distribuyéndome, limpiándome. Luego dejar secar.
¿sí? No es como nos dejan en los comerciales, ¿verdad, doctores? Que le echan un puchito a uno y a veces solo en una mano se frota uno y ahí va. No, sino que realmente esto está hecho con esta finalidad. Entonces, el lavado de manos, cuando no se puede hacer con agua y jabón, que es lo ideal, pues podemos echar mano de otros antisépticos, como el que está de moda actualmente, pero tenemos que tener en consideración la técnica apropiada y el tiempo adecuado, ¿sí? Como le digo a la gente, no es lo mismo lavarse las manos con jabón gel, lavarse las manos con agua y jabón para comer, por ejemplo, o después de haber tocado algo en un hospital. Y también no es lo mismo, pues, el lavado de manos dentro de un área más especial, como en el área del quirófano, pues, donde vamos a hacer nosotros un lavado especial, eh, pues, el tiempo debe ser, vean cómo se los puse aquí, el tiempo para lavado de manos correcto en el área quirúrgica es de 3 a 6 minutos, ¿sí? Donde yo pues no voy a contaminarme tocando ninguna de las superficies, ¿sí? Entonces puedo usar el chorro con pedestal o abrirlo con el grifo del codo, entonces va a caer agua, me voy a lavar con un jabón especial donde no voy a tener contacto con el dispensador, me voy a hacer un adecuado lavado en todas las superficies. Hay áreas donde nos tienen un cepillito y se puede lavar uno la parte de las uñas. Hay que saber que el agua va a correr desde las manos hasta el codo para que no regrese el agua del codo a las manos. Vean cómo se pone aquí el ejemplo. Hay que dejar que escurra todo el agua, después secarme, no con la toalla regular, sino que nos van a dar una toalla o nos van a dar usualmente un campo estéril con el cual nos vamos a poder secar. Y vean que aquí en la figura ya el médico tiene todos sus dispositivos colocados y pues obviamente después el lavado de manos es lo último y posterior a ello viene la colocación de guantes, etcétera, y todo lo demás. O sea, el médico no viene después de lavarse y se pone la mascarilla, se pone, porque obviamente ya se volvió a contaminar. Y nuevamente, pregunta de examen, el lavado de manos quirúrgico debe durar de 3 a 6 minutos. ¿Estamos? Entonces, hablando del equipo de protección personal, pues se refiere a una serie de barreras que se utilizan ya sea solas o combinadas para proteger las membranas mucosas, vías respiratorias, piel o la ropa de cualquier contacto con algún agente infeccioso. Pues, como les decía también hace rato, pues, eh, dependiendo del riesgo que al que vayamos a estar expuestos, dependiendo de eso, también así va a ser el tipo de equipo de protección personal que vayamos a utilizar, ¿sí? El personal pues debe trabajar protegido con el equipo de protección personal para prevenir de manera crítica la exposición percutánea por mucosa de sangre y otros materiales que puedan ser potencialmente peligrosos. Entonces les pongo aquí siempre el ejemplo y voy a salirme acá un rato para hacer interacción con ustedes. Entonces les decía, eh, vamos a ver acá, vamos a activar el chat. Déjenme ver que no encuentro. Ok. Cuando yo hablo del equipo de protección personal, tienen que tener en consideración de que no hablo de que siempre debemos usar el mismo equipo para todos los casos. Hay casos donde pues con una mascarilla quirúrgica va a bastar. Hay casos donde tengo que poner una mascarilla quirúrgica y lentes protectores. Hay casos donde la mascarilla tiene que ser ya una N95. Hay casos donde la mascarilla N95 ya no es útil, sino que tengo que utilizar, por ejemplo, una mascarilla de sello permanente como una half face o una full face. Y hay casos donde pues obviamente tengo que utilizar encima de eso una careta. Hay veces solo con la bata de rutina puede ser necesario. Hay veces donde aparte de la bata tengo que poner un traje como el de sala de operaciones y encima un traje pues estéril. Entonces, no en todos los ámbitos se va a dar el proceso de utilizar el mismo equipo de protección personal. Entonces, dentro del equipo de protección personal, como les decía yo, puede ser algo aislado o en conjunto. Algo que usualmente usamos es el uso de guantes. Entonces, vamos a interactuar aquí un poco con ustedes. A ver, doctores, ¿quiénes me ponen en el chat? Los que estén en desacuerdo, únicamente los que estén en desacuerdo, que hay que utilizar guantes con todos nuestros pacientes. Cada vez que vamos a tener contacto con nuestros pacientes, debemos utilizar guantes con todos. Por ejemplo, si un paciente me consulta porque tiene dolor abdominal y mi sospecha clínica es que pueda ser un abdomen agudo, una apendicitis, y me piden a mí que yo evalúe el abdomen, que evalúe el paciente, ¿quiénes creen que es necesario utilizar guantes?
Recuerden que en el chat me ponen los que no están de acuerdo. Asumo que los que no respondan no están de acuerdo. ¿Ok? No se debe, dicen por ahí. No es necesario, dicen. No siempre. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, los que sí están de acuerdo en que sí hay que utilizar guantes en ese caso. ¿Ok? Los que sí están de acuerdo, paramos los que no, por favor, gracias. Gracias. Ahora los que sí estamos de acuerdo, me mandan a evaluar a un paciente con dolor abdominal, ¿me pongo o no me pongo guantes? Es el dilema que tengo ahorita para ver si estoy cumpliendo con la norma de bioseguridad. Hay veces que no es necesario, me da a entender que hay veces que sí. Entonces, alguien que diga sí, hay que usar guantes. Ok, considero que depende del ámbito, dice. O sea, usualmente veo que la respuesta, estoy de acuerdo en que sí hay que usar guantes. Ok, bueno, paramos, les agradezco su participación, regresamos nuevamente a la presentación. Ok, ¿qué es lo que quiero demostrar yo con este tipo de ejercicio? Como se pueden dar cuenta ustedes, pues aún en estudiantes de cuarto año hay discrepancia de opinión en saber si uso o no uso guantes. Siempre, cada vez que voy a hablar a un paciente, en este caso en el ejemplo concreto que les di, que es la palpación abdominal. Entonces, pues realmente aquí, como ya vieron ahí, yo considero que a veces sí, creo que depende de donde esté, el ámbito, yo creo que sí, dicen otros por ahí, hay otros que dijeron tajantemente no. Entonces, realmente, doctora, la respuesta aquí sería de que si mis manos no van a estar expuestas a alguna superficie contaminada, entiéndase, a una herida, ¿sí? A sangre, a alguna secreción abdominal, ¿sí? Entonces, si no van a estar expuestas mis manos, no es necesario colocarme guantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ahora, como norma de bioseguridad, ¿qué sí sería necesario entonces hacer para poder palpar el abdomen? De lo que hemos visto ahorita. Alguien que se Lavado de abra el manos, micrófono. Kevin. el lavado de manos, Exactamente, lavado de manos. ¿Tiene que ser antes o después? En las las dos dos, ocasiones. doctor. En las dos. Antes y Exactamente, después. se dan cuenta. Agradezco a los que están, a los que participaron. Regresamos nuevamente acá. Entonces, en efecto, como se han dado cuenta, ahí la norma de bioseguridad a cumplir, el mecanismo de barrera no es el utilizar guantes para palpar un abdomen íntegro, intacto, sino que ahí basta únicamente con una lavada de manos antes de atender a mi paciente y como ya explicaron también, después de haberlo palpado, ¿sí? Entonces, el uso de guantes no estaría indicado en este ejemplo. Ahora, doctor, ¿pero por qué no? O sea, fíjese que en mi hospital me han dicho que se utiliza guantes. Bueno, aquí viene la otra función de las normas de bioseguridad. Cuando yo conozco adecuadamente las normas de bioseguridad, incluso las mismas normas me pueden servir a mí para poder gerenciar de manera correcta el recurso hospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a todos mis estudiantes en la emergencia, a partir de ahora en adelante, por cada paciente se tienen que poner guantes, olvídense. O sea, en un menos gastamos el presupuesto de guantes de 6 meses, probablemente, ¿sí? Por otro lado, tenemos aquí el uso de guantes. Tenemos por aquí en la foto los guantes, pues, no estériles de uso corriente, sí, los descartables, todos son descartables, ¿verdad, doctor? Pero es que no es el nombre correcto, no que es el guante no estéril. Y por el otro lado tenemos los guantes estériles. Si queremos poner un precio, estos se los pueden conseguir en el Kuma, probablemente el par les cuesta 5 quetzales, pero si quieren conseguir de estos, probablemente el par les cuesta 25 quetzales. Entonces, cambiaría el entorno si de repente, por ejemplo, el paciente que voy a palpar eh, necesita, por ejemplo, aparte de la evaluación abdominal, hacerle un tacto rectal. Pregunto entonces, ¿creen que habría que usar guantes? Por supuesto que sí. Ahora les voy a hacer una pregunta al chat, ¿sí? A ver, ¿quiénes consideran que para hacer un tacto rectal necesito utilizar guantes estériles o de los no estériles? Pongan su respuesta, estériles, no estériles, y vamos a ir viendo ahí la dinámica. Estériles, dice Fernanda, estériles, guantes estériles, 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 ok. ¿Alguien que considera que hay que usar no estériles? Ok, para no diseminar más gérmenes, ok.
Entiendo que la mayoría se va por estériles. ¿Hay alguien que piensa que tengamos que usar no estériles de los otros? Ok, veo que la mayoría, todos, pues, están poniendo estériles. Bueno, doctores, lamento decepcionarlos, les agradezco su participación, pero exactamente estoy de acuerdo con Inés. Para ese tipo de procedimiento, doctores, no necesito usar guantes estériles. ¿Por qué? Porque no voy a hacer un procedimiento estéril, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un tacto rectal, voy a introducir mis dedos, obviamente ya con guantes, a una cavidad altamente contaminada, la cual, obviamente, no necesita que yo utilice guantes estériles. Puedo utilizar de los guantes no estériles, ¿ok? Ahora, por ahí alguien puso para no diseminar más gérmenes. No, porque independientemente si son estériles o no estériles, si yo los descarto mal o doy una mala manipulación al momento del desecho, voy a contaminar, ¿ok? Entonces, no depende tanto del tipo de guante. Entonces, vean, si yo sé, ya van entrando la dinámica de, o sea, ¿qué hago? ¿Me uso guantes o no uso? Y si uso, ¿de cuál uso? ¿Sí? Entonces, para ese tipo de procedimiento, obviamente no necesito guantes estériles, ¿ok? Pero, por ejemplo, si me tocara atender un parto, ahí sí necesito utilizar un par de guantes estériles. Entonces, se dan cuenta, si yo como gerente de un hospital digo, a partir de ahora en adelante, ¿sí? Cada vez que van a evaluar la orofaringe o van a hacer un tacto rectal, quiero que se pongan guantes estériles, me voy a consumir el presupuesto, pero de una manera así inmediata, cuando tal vez dichos procedimientos pueden ser efectuados sin ningún problema con guantes no estériles. Entonces ven que las normas de bioseguridad no únicamente tienen, aunque el fin principal, como les puse en la primera diapositiva, era controlar los factores de riesgo para disminuir el riesgo de contaminación tanto del personal, el medio ambiente y de la comunidad, pues obviamente pueden ver que también cuando uno conoce adecuadamente las normas de bioseguridad, pues vamos a hacer una buena gestión también donde estemos trabajando. Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, con el perdón de nuestras autoridades, ¿verdad, doctores? En la rotación pasada nos llamó mucho la atención que nos entregaron un lote de mascarillas quirúrgicas para poderlas entregar a los estudiantes de la rotación previa. Entonces, cuando uno sabe las normas de bioseguridad, uno sabe que para la pandemia actual, para estar dentro de un hospital de atención donde hay pacientes con COVID, aunque ustedes directamente no están con ellos, pero el ambiente está altamente contaminado, el utilizar una mascarilla quirúrgica no sirve, doctores. Entonces, vean cómo las normas de bioseguridad bien conocidas y pues aplicadas me pueden a mí ayudar incluso para gestionar que en vez de mascarillas quirúrgicas simples nos den mascarillas N95, tal vez como algo intermedio para poder proteger al personal que va a estar dentro de un hospital. Entonces se dan cuenta que también me sirve para poder hacer ese uso del recurso. Entonces, regresando al tema del uso de guantes, pues ya quedó claro que si voy a hacer un procedimiento estéril, sí, pues uso guantes estériles y si no, pues únicamente como mecanismo de barrera puedo utilizar guantes no estériles. Entonces aquí viene la pregunta que les hacía, ¿verdad? Por el tema del concepto de la bioinversión. Entonces aquí, como les puse en su documento, en general, aquí están las dos razones por las cuales el trabajador de salud debería utilizar guantes. Uno, para disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de las manos. Es decir, cuando estamos expuestos a algún fluido corporal. Vean que aquí no todos los fluidos, quiero hacer un paréntesis acá, como vamos a ver más adelante cuando entremos al tema de accidente laboral, van a ver que no todos los fluidos corporales son capaces de transmitirme una enfermedad, ¿sí? Y número dos, para reducir el riesgo de diseminación de gérmenes y microorganismos al medio ambiente. La transmisión de estos del trabajador de salud al paciente, del paciente a los trabajadores de salud y del paciente al paciente. ¿Logran ver? Entonces, prácticamente son las dos razones por las cuales yo utilizo guantes. Ya, ¿qué tipo de guante? Pues ya creo que quedó claro, ¿sí? Entrando al tema de la mascarilla, pues ahí pueden ver ustedes, pues pueden ver de que ahorita hay mucho tema en cuanto a esto, ¿verdad? El tema de las mascarillas, ¿sí? Eh, por esta imagen, pues podemos ver acá que aunque tengan la mascarilla adecuada, ¿sí? Si no la saben colocar de manera correcta, entonces no les va a funcionar, ¿sí? Esto de las mascarillas, pues actualmente pues ha dado mucho, pues obviamente se ha comercializado mucho, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, acá un respirador N95, una mascarilla N95, una mascarilla quirúrgica, y por este otro lado tenemos una KN95 con filtro, ¿sí? Entonces, por ahí se ha hablado bastante acerca de las mascarillas. La mascarilla quirúrgica como tal sirve como un mecanismo de barrera cuando realmente pues pretende cuidar tanto al médico y al paciente de exposición de macromoléculas. En el caso de la pandemia, obviamente sabemos, ya está demostrado que no funciona. ¿Por qué? Porque la mascarilla quirúrgica tiene un defecto. El defecto es que no hacen sello ni en la parte de las orillas laterales, ni en la parte superior e inferior eh, de, con la cara del médico, del que la está usando. Entonces, esa ventana que deja abierta puede ser un factor de riesgo para que, a pesar de que tenga una mascarilla colocada, pueda contaminarse, en este caso, el tema del COVID. Pero obviamente nos puede proteger de otro, como por ejemplo en sala de operaciones, son estas las que se pueden utilizar. No es necesario utilizar una N95. Obviamente hablo fuera del contexto de la pandemia actual. Obviamente hoy en una pandemia son estas las que se utilizan tanto en el quirófano como fuera. Pero en tiempos, cuando no estábamos en tiempos de COVID, estas eran las mascarillas quirúrgicas que fácilmente se podían utilizar. Existe obviamente una gran diferencia en costos, ¿verdad, doctor? Ustedes que nadie, no sé si a ustedes les pasó ese evento, ¿verdad, doctores? Que cuando estábamos hace un año en todo esto del tema del COVID, a ustedes les tocó comprar estas mascarillas casi a 50 quetzales cada una, ¿verdad? Entonces salía más fácil pedir de regalo de cumpleaños una mascarilla que algo más. Entonces, no, hasta le daba a uno corazón, le daba, ¿cómo le dice eso? Sentimiento no tirarla, ¿verdad? Entonces, por ahí habían videos que promovían el lavado, la desinfección, pero hoy por hoy ya se sabe que las mascarillas son tan descartables como estas. Entonces, tenemos por este otro lado las N95, que son las famosas que se usan actualmente en los hospitales. Estas pues tienen la ventaja que crean un sello. Usualmente aquí les va un tip: cuando usamos mascarillas N95 debemos de usar de estas que tienen 4 embragaduras acá. ¿Por qué? Porque usualmente las que tienen solo para oreja, estas tienen un hule que queda uno por arriba de la cabeza y otro por abajo del cuello. Entonces eso hace mayor sello del rostro, ¿ok? Hacia la mascarilla. A diferencia de las que solo traen para la oreja, pueden ser que tal vez por el tamaño de la mascarilla no se adapte adecuadamente a la cara y pues no cumpla con el fin adecuado en el que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Por ahí hubieron rumores que estas mascarillas eran del diablo, ¿verdad, doctores? No sé si ustedes escucharon de esos temas, donde decían de que si tenían filtro no se sabían utilizar. Bueno, aquí les voy a explicar un poquito yo de eso. Realmente las mascarillas KN95 con filtro sí se pueden utilizar incluso para protegerse de la pandemia actual. Ahora, ¿en qué casos es que no está indicado usarla? Estas mascarillas no las puede utilizar un paciente con COVID. ¿Por qué? Un paciente con COVID no puede usar ni esta ni esta. Tiene que usar una N95. Porque él, si está tosiendo o tiene secreción nasal, etcétera, entonces todo eso lo puede contener la N95 sin ningún problema, ¿sí? Pero la KN95 con filtro tiene este filtro que funciona como una válvula exhalatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que no permite la entrada de partículas diminutas, pero sí permite la salida. Entonces, nosotros los médicos, como manera de protección personal, sí se puede utilizar porque no inhalamos, pero exhalamos. A diferencia de un paciente COVID, que el paciente COVID contagia no en la inhalación, sino que en la exhalación. Por eso es que estas mascarillas no están con COVID. No quiere decir que no se puede utilizar como un mecanismo de barrera para protegernos de la pandemia actual, ¿ok? Bueno, por ahí, antes de pasarme a la otra, decían cuánto era el tiempo de vida. Doctor, ¿hasta cuánto puedo utilizar mi mascarilla? Bueno, la mascarilla quirúrgica es por evento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me la coloqué para ir a sala de operaciones, la descarto. No puede ser la misma con la que entro a sala, con la que salgo y salgo, no, la descarto. Si voy al centro comercial, por ejemplo, si voy al supermercado, que es un área que no tiene alta incidencia de contaminación, ¿sí? Obviamente bajo la premisa que guardo el distanciamiento, el lavado de manos, etcétera. Entonces puedo utilizar la mascarilla quirúrgica para un sitio así, pero obviamente la utilizo y la descarto después. No es que la guarde y me va a servir mañana.
A lo más hay algunos autores que han dicho que la mascarilla quirúrgica lo más que se puede utilizar son 24 horas y descartarla. Yo les diría que es por evento, ¿ok? Bueno, la N95 y la KN95 pueden ser utilizadas bien cuidadas, ¿sí? Si no se usan más de 8 horas en el día y pueden ser bien cuidadas, quiere decir que no se están tocando, ¿verdad, doctor? Porque usualmente ven a la gente que anda con eso en el súper y se la anda tocando, se la anda bajando, la anda en el cuello, no funciona, ahí ya se la contaminó. O sea, la mascarilla KN95, la N95 se coloca y no se quita hasta que me la voy a retirar, ya sea para comer, tomar agua, o qué sé yo, sí, pero no es que me la esté quitando cada rato, entonces porque la estoy contaminando. Entonces hablo de alguien así que está cuidando adecuadamente su mascarilla, que la guarde en un recipiente adecuado, no es que la deje colgada ahí, sino que la guarda de manera adecuada y no la utiliza más de 8 horas, esa mascarilla puede darse vida útil hasta 7 días. Si no, se recomienda el cambio cada 72 horas. Por otro lado, pues obviamente tenemos las mascarillas de sello completo, ¿sí? Que son estas. No es que tengan respiradores, doctor, sino que estas son filtros, ¿ok? Son filtros. La diferencia entre 1.95 y estas es que estos filtros pueden ser, cuando yo digo N95 me refiero realmente a que filtran hasta un 95% de las partículas, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el filtro. Entonces, esto que tienen aquí estas mascarillas, esta es una full face porque cubre toda la cara. Han visto las otras que son half face, que para fines prácticos le quitan esta careta y se quedan únicamente con esto. Entonces, la diferencia está en que los filtros que utilizamos para este tipo de mascarillas son N100, ¿ok? Entonces, filtran el 100% de las partículas. Esa es la diferencia, ¿verdad? No es que sean respiradores. Entonces, por aquí tenemos, hay unos que traen estos filtros redondos, hay otros que son cuadrados, hay de muchas marcas, etcétera. Pues las 3M, que son las más recomendadas actualmente, pues el costo más o menos de una mascarilla, estas son en 2,000, de las Half-Face están en 1,500 más o menos. Entonces, pero pues son mascarillas que les van a brindar protección adecuada. Ahora, doctor, ¿quiere decir que yo que voy a la práctica del hospital me tengo que comprar una de estas? No. Aquí va la respuesta. Este tipo de mascarillas actualmente está recomendado cuando uno está expuesto directamente a aerosoles de COVID-19. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si alguien está en la emergencia, alguien de ustedes rota en la emergencia, o como les digo, pues actualmente los estudiantes no rotan en los servicios COVID ni ven pacientes COVID, pero recuerden que ya el hecho de estar en un hospital es un ambiente contaminado. Pero con una N95 y su careta convencional o el uso de lentes están protegidos, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo ya pido que el médico entre a un área donde el paciente se está nebulizando o tiene uso de oxígeno o el paciente está intubado, donde sé que hay una alta carga y concentración de aerosoles, el uso de estas mascarillas es importante. O sea, ahí el médico no puede entrar con una N95 o ponerse a dos, como hacen algunos, no. Ahí sí tiene que entrar con una de estas. En el Seguro Social se equipó a todos los residentes con una mascarilla como las que están viendo, se les obsequió una mascarilla a todos los residentes y pues están en gestiones brindarse la mascarilla a los internos. Entonces, pues, es este tipo de mascarilla la que deben utilizar porque crean un sello completo con el rostro o con la parte de nariz y boca y encima de eso proporcionan un filtro al 100%. ¿Ok? Entonces, tampoco es necesario, no sé si a ustedes les pasó alguna vez ver que la gente anda con estas en Walmart, en PriceMart, la gente no sabe, no está ubicada, ¿verdad? Porque en esas áreas basta con una mascarilla quirúrgica o una N95 a lo más y pueden andar tranquilos, porque es únicamente por evento. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos aquí el equipo de protección personal, que es otro dato que podemos utilizar. Ya hablamos de guantes, mascarillas, caretas. El equipo de protección personal, pueden ver que dependerá también del evento, como les decía. Si yo voy a atender a un paciente que me consulta por cefalea, ¿qué equipo de protección personal creen que debo de colocarme? Llega por cefalea, por ejemplo, y que no puede dormir. ¿Alguien? Con una KN95 está bien, doctor. Exactamente, con una KN95, obviamente sentándonos en la situación actual, ¿verdad, doctor? Pero vámonos unos 2 años atrás, cuando no existía el COVID y el chinito no se había comido los tacos de murciélago, ¿les parece?
Entonces, ¿qué equipo de protección personal creen que debería utilizar cuando un paciente me consulta a mi consultorio por cefalea, que no puede dormir? ¿O no tengo que utilizar ninguno? Ninguno. Ninguno, doctor, solo lavado de manos, tal vez. Ok, el lavado de manos que ya entendieron que no debe faltar, pero debo utilizar bata. Ok, ¿sí? Porque no puedo salir con la misma ropa contaminada al ambiente. Se recuerda que la norma de bioseguridad va dirigida tanto al personal, al ambiente y a la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una bata de las blancas, recuerden que la bata que ustedes tienen no es para andar chilereando en los centros comerciales, ¿verdad? Ahí logra ver uno a los residentes, andan de celeste, a los de blanco, a los externos, en los centros comerciales, en los cines antes, ¿verdad, doctores? De hecho, no sé si ustedes vieron la noticia de hace un año de un médico que quiso entrar a Pricemar y no lo dejaron entrar, no sé si alguien leyó la nota, porque andaba de celeste, ese pobre doctor no andó ubicado, porque en medio de que estamos en una pandemia andaba con la ropa del hospital y quería que lo atendieran con alfombra roja. No debe ser así. Entonces, el equipo de protección personal ahí mínimo debería ser el uso de bata, ¿sí? Entonces se dan cuenta, no necesito ahí. Pero, por ejemplo, cambiaría el entorno si yo ya voy a venir y atender a un paciente que, por ejemplo, le voy a atender su parto, ¿sí? Ahí ya me tengo que poner un traje especial, una bata especial, una ropa especial. Aparte de eso, ya tengo que usar guantes, mascarilla, etcétera. Pero obviamente no sería el mismo traje si en dado caso voy a entrar a un quirófano. Ya tengo que utilizar encima de todo eso un traje estéril, guantes estériles, lentes, etcétera, gorro, ¿sí? Zapatines estériles, etcétera. Pero no sería el mismo traje si en dado caso me mandan a llamar a evaluar a un paciente con COVID, ¿sí? Ya me tengo que poner este traje, un traje celeste, una bata descartable, etcétera. Pero aún así no sería lo mismo si en dado caso me mandan a llamar porque hay un caso sospechoso de ébola, donde ya no tengo que utilizar el traje que utilizo para COVID, sino que me tengo que poner aquellos trajes de astronautas. Entonces, y ducharme después, ya no se aplica la mano que después me tengo que duchar. Entonces, el equipo de protección personal va a variar también dependiendo del riesgo que yo vaya a tener. Para fines prácticos, nos colocamos, hacemos el lavado de manos, que ya no vuelvo a repetirlo porque ya quedó claro. Me coloco mi traje, ¿sí? Pueden ver ahí, tengo que tener ya un par de guantes para poder tomarlo, me coloco mi traje, encima de ese par de guantes, pueden ver ahí ustedes de que con ese mismo par de guantes que me puse aquí el traje, yo me coloco mi mascarilla, después me coloco otro par de guantes estériles encima después ya me coloco mi careta, entonces pueden ver ustedes que ya con este traje de protección personal para aerosoles, que es el que estamos hablando, no estéril, es el que yo tengo que utilizar. ¿Cómo retirármelo? Hay mucho ruido alrededor también porque mucha gente aquí es donde se ha contaminado. Puede ir muy bien envuelta, por decirlo así de todo, pero si al momento de quitarse el traje comete algún error, puede ser que se contamine y se enferme. Entonces podemos ver aquí que empezamos nuevamente, vamos de adelante para atrás, nos quitamos el primer par de guantes, los descartamos, nos quedamos con el segundo me retiro todo, retiro mi traje, lo descarto inmediatamente junto con los guantes, ya sin guantes, ya solo con las manos me retiro mi mascarilla, ¿sí? Y entonces ya puedo descartar, ¿ok? Obviamente todo esto, doctores, pues sé que genera mucha duda, eventualmente cuando ya ustedes estén en la parte práctica se les va a enseñar, pero repito, el estudiante actual ahorita no tiene contacto con el paciente de COVID, entonces esto prácticamente está únicamente para los médicos residentes, pero al menos me gustaría que cuando ustedes lleguen a residentes sepan que se les platicó, que hay un método para ponérselo, hay un método para quitárselo, y obviamente en el momento adecuado, en ese punto adecuado de su vida, les van a volver a recalcar estos pasos y va a ser más fácil que se les quede, que se les fije el conocimiento, ¿ok? Bueno, el manejo adecuado de desechos que cumplía la tercera norma universal, doctores, pues aquí pueden ver nosotros, pues se vacía una bolsa en un hospital y qué está mal en esta foto. A ver, alguien. Esta es una bolsa negra de hospital. Se vació, se toma la foto. ¿Qué está mal acá? Casi que ¿Alguien? todo, la mascarilla y los guantes. Exacto, que hay guantes, hay mascarilla, ¿sí? Pueden ver por aquí hay guantes quirúrgicos, hay guantes de los no estériles, hay mascarilla de 90, ¿sí? O sea, es una mezcolanza, ¿verdad, doctores? Aquí hay una cosa que para fines prácticos, como dijo el doctor, con las palabras correctas, se contaminó, ¿sí? Aunque la basura obviamente es contaminante, pero
Aquí contaminamos la basura con material bioinfeccioso. Entonces, el saber el manejo adecuado de los desechos me da a mí la pauta real también para que yo pueda utilizarlo. Hay mucha gente, doctores, créanme, que se cuida como no tienen idea. Van al hospital, se ponen su careta, mascarilla, gorro y todo, y cuando regresan, todo eso lo ponen en la parte de atrás del carro. Se quitan su careta, mascarilla, bate, pum, atrás, ¿sí? Y ya al otro día suben a su sobrino, a su bebé, y pues obviamente la gente tampoco tiene ese concepto adecuado, que no solo es de andar puestas las cosas, sino que cómo se las quita y cómo uno va a hacer el manejo adecuado de los desechos. Entonces, vean que en Guatemala el correcto manejo de los desechos está enmarcado en el Acuerdo 509-2001, pregunta de examen, ¿sí? Que es donde está enmarcado el margen legal de esto. O sea, quiere decir que a ustedes, doctor, los pueden sancionar legalmente si no cumplen con las normas del manejo adecuado de desechos, ¿ok? Entonces tenemos por acá, en el ejemplo, las bolsas negras para nuestro país, donde va la basura común, ahí va toda la basura que puede descartar un paciente, ahí van las bolsas de resitos, latas de jugo, botellas de agua, etcétera, ¿ok? Aquí ya no nos centramos tanto en algo reciclable, no, sino que nos centramos más que todo en contaminación. En las bolsas blancas dejamos todo algunas veces dejamos ropa de paciente y en algunos casos se dejan para todo lo que el paciente utilizó, sábanas, toallas, etcétera, ¿sí? En las bolsas rojas va todo el material bioinfeccioso. Aquí va todo lo contaminado, guantes descartables, guantes estériles, mascarillas, sangre, todo eso va aquí depositado, secreciones, líquidos pleurales, todo lo que es descartable va acá, gasas contaminadas y todo lo que es punzocortante va en los guardianes, en los depósitos. Vean que los dos son rojos, pero la diferencia es que este es rígido, ¿sí? Y aquí va descartado. Aquí no se descarta lo que es la jeringa, sino que únicamente lo que es la aguja y la jeringa tiene que ir en la bolsa roja, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta correcta clasificación facilita el poder descartar de manera adecuada los desechos en un hospital, en una clínica, etcétera. Ustedes un día van a tener su clínica, un día van a trabajar en un hospital privado, etcétera, y tienen que conocer esto. Doctor, fíjese que yo en mi colonia pongo inyecciones y cobro 5 quetzales, ok, perfecto. ¿Y dónde descarta sus agujas? Bueno, si no tienen un guardián rojo, pueden venir y crear un depósito con esos, por ejemplo, galones de jugo, cloro, etcétera, y ahí depositar sus agujas y posterior llevarlas a un centro donde se puedan depositar en un guardián, ¿ok? Avanzamos entonces, doctores, porque nos queda todavía un poquito de temas así importantes que tenemos que ver. Entonces ya salimos del tema de bioseguridad y como parte del tema de bioseguridad, doctores, tenemos que saber qué hacer en caso de un accidente laboral. Y dejo esto como que la interfaz entre el tema de bioseguridad y el tema de accidente laboral. El último mecanismo de barrera invisible es la vacunación, la inmunización. Toda persona que va a estar en riesgo en atención de pacientes, entiéndase bomberos, enfermeros, médicos, dentistas, paramédicos, etcétera, ¿sí? Cualquier persona que va a estar en contacto directo con la atención y manipulación de pacientes, doctores, debe de saber que debe cumplir con un esquema de inmunización o que va a entrar a un sitio de guerra, ¿sí? Entonces, no puede ser que el estudiante entre a su rotación práctica sin haber sido vacunado contra la hepatitis B, contra la influenza, contra el neumococo, ¿sí? Que se haya puesto sus refuerzos de difteria, de sarampión. Recuerden que el esquema básico que casi todos tenemos aquí en Guatemala es un esquema que nos vacunaron hasta los 4 años, ¿sí? Entonces, está normado por el Ministerio de Salud y la OMS que cada 10 años se vaya a poner uno el refuerzo de las vacunas, a excepción del tema de la DPT, que se pone una TDA por el tema de la bordetella pertussis, que puede causar un problema neurológico en el adulto, que no es la misma vacuna, pero ya existe la TDA desde hace años, ¿verdad? Que se pone para refuerzo en el adulto. Entonces, todos deben de ponerse un refuerzo cada 10 años. Quiere decir que si se vacunaron a los 4 la última vez, a los 14 años era responsabilidad de sus papás, pero si a los 24 ya sabía que quería estudiar medicina o ya estoy estudiando medicina, me tengo que poner mi esquema de inmunización nuevamente. El Ministerio de Salud actualmente no vacuna así, son únicamente hasta los 4, así que queda por la vía privada el conseguir este tipo de refuerzos, pero debemos de estar inmunizados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay enfermedades que no van a generar una inmunidad latente. Por ejemplo, si a mí me dio sarampión de pequeño, doctor, ¿me tengo que vacunar otra vez? No, porque seguro que ya tiene
anticuerpos contra esa enfermedad y cada vez vemos menos sarampión. Pero, por ejemplo, la hepatitis B es algo que es latente en los hospitales y debemos estar inmunizados. La influenza, el neumococo, ¿sí? Donde pues obviamente nos tenemos que cuidar. Entonces, es aquel método de barrera invisible, la vacunación. Vean, hablando un poquito acerca del tema de la hepatitis B. La vacuna de la hepatitis B recombinante o inactivada y se administran 3 dosis. La dosis basal, otra dosis al mes y otra dosis a los 6 meses. Y se sugiere que después de haber completado las 3 dosis, el paciente se titule anticuerpos y si los anticuerpos están arriba de 10 miliunidades por mililitro, en los siguientes 24 meses a la exposición, pues obviamente sabemos que el paciente tiene anticuerpos, generó anticuerpos, ¿sí? Entonces, quiere decir que las 3 dosis fueron efectivas. Este paso es bien importante, doctores, porque yo pude haber completado las 3 dosis de vacuna para hepatitis B, pero si nunca me medí anticuerpos y no están por arriba de este valor, pregunta de examen, ¿sí? Entonces, no estoy inmunizado. Estoy vacunado, pero no generé inmunidad, ¿ok? Entonces, puedo contagiarme de hepatitis B. Ahora, doctor, ¿por qué no se hace énfasis solo en la hepatitis B? Porque no tenemos vacuna para VIH, no tenemos vacuna para hepatitis C. Y pues es de ley actualmente en el tema actual que el médico debe tener la inmunidad para la vacuna para el COVID. No me cabría bien la mente que alguien que siendo médico, pues obviamente esté en contra de la vacunación para COVID, ¿sí? Se habla muchas locuras allá afuera del COVID, de la vacuna, pero los médicos deberíamos de ser personas que debemos de ir en pro de estar promoviendo que la gente se vacune y obviamente uno de vacunarse. En el Seguro Social ya todos los residentes y médicos están vacunados hasta su segunda dosis y también se ha gestionado ya la vacuna para los externos, que a algunos se les administró una dosis, ya se está poniendo la segunda dosis también. Entonces, ya todos los médicos externos, personal de enfermería, etcétera, están recibiendo ya su segunda dosis. Entonces, doctores, ya debemos de entrar con esta barrera invisible. ¿Por qué? Vean, pues, porque la exposición laboral es algo que existe, pero es algo que le puede pasar, ¿sí? Las normas de bioseguridad jamás cobran tanta importancia hasta que me toca ver un accidente laboral o soy víctima de un accidente laboral. Entonces, ahí es donde me lamento. Entonces, tenemos que ser precavidos. Como les decía antes, si no tenemos el concepto de riesgo en la mente, voy a bajar la guardia. ¿Ok? Entonces, en el hospital me ha tocado ver, por ejemplo, a veces médicos externos que están sacando sangre sin guantes, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo, mire, doctor, ¿y usted por qué no se pone guantes? Que me dice, mira, doctor, que cuando yo saco sangre es que me cuesta, me quedan grandes y no siento el pulso, etcétera. Entonces, eso me deja ver a mí una cosa, me deja ver de que realmente el médico está prefiriendo comodidad versus bioseguridad, cuando debería ser al revés, ¿me entiende? Entonces, ay, ¿por qué no se haga la mascarilla? Es que qué calor, no debe ser así. El estudiante debe tener y cumplir con las normas de bioseguridad. Hablo del estudiante porque es el entorno en el que estoy yo dando la clase. Entonces, debemos de saber de que existen ese tipo de conductas que pueden exponernos a un accidente laboral. Y vean que el accidente laboral es aquello que ocurre en consecuencia de la realización de un trabajo y que obviamente va a suponer un riesgo de infección a VIH, hepatitis B o hepatitis C. Doctor, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no me puedo contagiar de otras cosas? Claro que sí, pero en el ámbito del manejo y protocolización de enfermedades, el Ministerio de Salud Pública y la OMS han estandarizado estas 3 enfermedades como las prioridades para un accidente laboral. Pregunta de examen: VIH, hepatitis B y hepatitis C. No hablamos de otra cosa en las guías del Ministerio de Salud Pública. Ahora vean acá lo que les decía hace rato. ¿Qué fluidos nos pueden contagiar? Vean, no todos los fluidos pueden ser altamente contagiosos. Vean aquellos que pueden ser altamente infecciosos. Mencionan aquí la sangre, el semen, secreciones vaginales, leche materna, líquido sobre la raquidia, pleural, peritoneal, pericárdico, líquido amniótico y sinovial. Esos tienen una alta chance de poderme contagiar de algo. Ahora, los que no se consideran infecciosos, vean, el sudor, el esputo, la orina, las heces, el vómito, las secreciones nasales, aunque esto último obviamente cambiaría ahorita con el tema de la pandemia, la saliva, ni las lágrimas a menos que contengan sangre visible. Ahora, vean esto, no es que quiere decir que hay una diferencia entre infectar y contaminar, ¿sí?
Obviamente, si yo me contamino con heces, ¿sí? Dependerá, pero si yo me mancho, por ejemplo, porque no tenía guantes, no entendería por qué pasaría algo así, pero si yo me mancho con heces, me lavo las manos con abundante jabón y agua y se acabó. No tengo por qué hacerme pruebas de algo, ¿me entiendes? A diferencia, por ejemplo, que yo venga y toque sangre. Eso me puede poner en mayor riesgo que contaminarme con heces. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, factores de riesgo, y aquí vamos a ir entrando al tema este. Vean, esto es importante porque es que hacemos énfasis en que el estudiante use guantes, en que se cuide. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Vean que, ¿cómo se llama? Mucho le tenemos miedo al VIH, pero realmente el VIH es de lo que menos nos podemos contagiar cuando tenemos un accidente laboral. Vean que si yo tengo una exposición percutánea es del 0.3%, doctor, ni siquiera es del 1%, ni siquiera es del 0.5%. Pero si yo me expuse a través de membranas mucosas al VIH, vean que es menos todavía, es del 0.09. O sea, vean que estos dos es el riesgo de contagiarme de VIH ante un accidente laboral, perdón, ya sea percutáneo o mucocutáneo, y es mínimo, ni siquiera es del 1%. Obviamente eso no quita el miedo, ¿verdad, doctores? Yo les apuesto que si alguno de ustedes se pincha con una aguja de un paciente con VIH, no va a salir tranquilo y decir, bueno, no pasa nada. El doctor Cuyuch me enseñó que es menos del 0.5 y tranquilo, tomamos. Esa noche no duermen, doctor. Esa noche la pasan rezando hasta el último santo, ¿sí? Entonces, vean acá cómo, pero hablamos de estadística, de el riesgo relativo que existe. Ahora vean acá, cuando yo me expongo a un paciente que está en periodo de actividad viral para hepatitis B, el riesgo aumenta hasta un 31%, casi que 100 veces más el riesgo para hepatitis que para VIH, ¿sí? Y si tengo evidencia serológica, eso de que yo desarrollo una hepatitis, ahora vea, que me dé hepatitis B, que yo desarrolle un cuadro, pero aunque no me dé hepatitis, clínicamente puedo tener un 62% de riesgo de quedarme contaminado serológicamente de hepatitis B, ¿ok? Ahora vean, aunque si el paciente no esté activo para hepatitis B, solo tiene el antígeno de superficie, quiere decir que no está activo, aún así el riesgo es del 37, o sea, es bastante alto, ¿sí? Vean para la hepatitis C, el riesgo es de 1.8 en un rango de hasta 7%. Aún así, la hepatitis C rebasa en número al VIH. Entonces, a veces nos da tanto miedo el VIH cuando hablamos de un accidente laboral y dejamos por un lado la hepatitis B y la hepatitis C. Por eso hago énfasis en la vacuna de la hepatitis B, porque si sabemos que es la que tiene mayor chance de que sí me dé, o que me pegue, o que se me quede que yo quede contaminado para toda la vida, obviamente, por eso es que, ¿qué debería hacer un estudiante para cuidarse de la hepatitis B? Si yo como policía, a pesar de usar un chaleco antibalas, ¿eso me garantiza a mí que no me van a dar un balazo? Por supuesto que no. Me pueden herir. Entonces, ¿de qué me sirve ponerme un chaleco antibalas? Me sirve porque me va a proteger mis órganos vitales. No es lo mismo un balazo en la pierna que en el tórax, ¿ok? No es lo mismo un balazo en la entrepierna que en el cráneo. Entonces, me va a ayudar a protegerme a mí. Lo mismo sucede con el tema de la bioseguridad. El hecho de cumplir con las normas, no me garantiza a mí que no voy a estar expuesto a una situación como estas, ¿ok? Entonces, sino que me va a ayudar a disminuir el riesgo de contaminación. Pero para la hepatitis B, si ya existe una vacuna, yo debo de tener la vacuna, ¿ok? Bueno, entramos ya directamente a cada tema así del VIH, hepatitis B y hepatitis C para ir viendo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, vean, ¿qué hay que hacer después de haber tenido un accidente laboral? ¿Sí? Bueno, después de haber tenido un accidente laboral, hay que lavar la herida, hay que dejar fluir la sangre. Eso de que me aprieto y me estoy exprimiendo el dedo ya no se hace. Vean acá, la norma recomienda actualmente que ya no se hace porque esto induce hiperemia y puede aumentar el riesgo más bien de adquirir la infección. ¿Sí? Entonces tengo que lavar con agua y jabón, dejar que fluya la sangre, desinfectarla con algún antiséptico, alcohol, Livitan, etcétera, cubrir con un apósito. ¿Sí? En el caso de salpicaduras de mucosas, lavado de las mucosas o con solución salina y reportarlo. Esto es bien importante, doctores. Da risa, pero pasa. Cuando pasa un accidente laboral,
no sé por qué da algo que se llama vergüenza, ¿va? Pero el médico no menciona, a veces se lava y le da pena decirlo, ¿verdad? Entonces, no, en el momento hay que decirlo. A mí ya me tocó atender a un médico estudiante que me contó a los 3 días de que se había pinchado con un paciente. Entonces, y le pregunté, ¿por qué no me avisó en el momento? Ah, es que pues, me dio pena, pensé que no me iba a pasar nada, pero ya me hablaron, me dijeron que no podemos esperar, se tiene que reportar en el momento, pero todo esto es lo que tengo que hacer y aquí está lo que no tengo que hacer, ¿ok? Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Qué me van a hacer? Me van a mandar a hacer pruebas de VIH, hepatitis B y hepatitis C, tanto a mí como al paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Bueno, ¿por qué tengo que hacerle pruebas tanto a mí como al paciente? Porque si el paciente es VIH o hepatitis B positivo o hepatitis C positivo, obviamente si yo me pinché con él ahorita, no quiere decir que ya van a salir las pruebas positivas, ¿sí? Pero si a mí me sale positiva una de estas, quiere decir que yo ya tenía la enfermedad independientemente del evento, ¿ok? Ahora, ¿por qué mando a hacer también al paciente? Porque puede ser que yo salga negativo acá, que es lo que uno espera de todos, ¿verdad? Que salga VIH negativo, hepatitis B negativo, hepatitis C negativo, y tengo que ir a esperar que mi paciente salga negativo en una de esas. Como repito, tengo que reportarlo. Estas pruebas tardan más o menos alrededor de 1 hora, o sea que no es necesario realmente iniciar con profilaxis en ese momento, salvo que no tenga chance de hacerme las pruebas en ese momento. Si no tengo chance de hacerme las pruebas, está indicada la profilaxis en ese momento porque no puedo esperar mucho tiempo. Mando a hacer pruebas y aquí vienen los resultados. Vean, si el resultado es negativo, tanto para el trabajador y para la persona con la que me contaminé, pues no pasa nada, no hago nada. Simplemente me hago controles a los 6 meses y dependiendo de ahí se toma la conducta adecuada. Si el resultado de la persona fuente es positivo o, por ejemplo, desconocido, ¿qué quiere decir eso? Que había una aguja en la sábana y yo me pinché y no sé de quién era, ¿sí? Entonces, si en ese caso la fuente es positiva o desconocida, entonces, vean acá, me realizaré pruebas controles a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses después de la exposición. En este caso, si inició profilaxis, ¿ok? Si el resultado de la persona fuente es positiva o desconocida para hepatitis C, ¿ven? Entonces, aquí vean esto importante, se va a realizar pruebas a los 3 y a los 6 meses después de la exposición. Tenemos entonces para VIH, para hepatitis B y para hepatitis C. Entonces tenemos ese algoritmo que tenemos que seguir nosotros. ¿Ok? Vean acá, ¿qué pasa? Dice acá, si en dado caso la persona fuente o el trabajador expuesto es diagnosticado como positivo, en ese caso, como les decía, si al momento de hacer las 3 pruebas sale positiva para alguna de estas, la víctima, por decirlo así, entonces la persona tiene que recibir tratamiento y la orientación adecuada. Porque obviamente el diagnóstico fue positivo no por la exposición, sino que ya venía enfermo. ¿Ok? Vamos a tratar de irnos aquí un poco más despacio porque sí me interesa que se les quede esto. ¿Qué vamos a hacer de profilaxis a la exposición ocupacional al VIH? Bueno, se va a iniciar la profilaxis posterior a la exposición prontamente, de preferencia antes de las 24 horas, un máximo de 72 horas. Si la persona ya pasó, así como el externo que les platicaba, más de 72 horas, ese paciente ya no necesita profilaxis. Ese paciente debe completar tratamiento, debe completar un tratamiento, un abordaje respectivo. Y el seguimiento puede ser hasta de 6 meses. Pero ese paciente ya no es candidato para profilaxis, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a evaluar entonces nosotros en la profilaxis? Vean, si la persona fuente es conocida con resultado positivo para VIH, o sea, si yo ya sé que la persona era VIH positiva con la que yo me contaminé, se le va a dar tratamiento a la persona que tuvo el accidente para 28 días profilácticos y se llevará el seguimiento adecuado, ¿sí? ¿Qué pasa si el estatus en cuanto al VIH es desconocido? O sea, no sé si la persona es VIH o no. Entonces, o espero la prueba, ¿sí? Si me la dan en menos de 24 horas, ahora si no, empiezo profilaxis también para 28 días, ¿sí? Y si esta prueba sale después negativa, se suspende, ¿sí? Ya no tiene que completar los 27 días de profilaxis. Quiero dejarlo bien claro. Quiere decir que si con la persona que yo me pinché, yo ya sabía que es VIH, tengo que completar 28 días de profilaxis, ¿sí? Pero si yo sé que la persona, no sé si la persona es VIH positiva, entonces me hago las pruebas,
empiezo la profilaxis y si después las pruebas salen negativas, se suspende. No es necesario completar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de momento? ¿Dudas, doctores, ahorita con el tema de profilaxis de VIH? Por el momento no, doctor. Gracias. Ok, No, doctor. bueno, gracias. Ok, bueno, entonces vamos aquí. Esta tabla para que le tomen ahí el screenshot, ¿sí? Todo esto está en la guía, doctores, que yo les mandé, ¿ok? Entonces, aquí tenemos los medicamentos de primera elección, los de segunda elección. Entonces, ¿cómo se llama? Donde vamos a utilizar los medicamentos que vamos a darle al paciente. No me interesa ahorita entrar ahorita en el tema de qué retrovirales y las dosis. Aquí están, los pueden leer después, pero aquí están los 28 días que deben de completar. Aquí me voy a enfocar porque este tema lo va a dar el doctor Ronald Galdames cuando hablemos del tema de VIH. No es que es infectólogo, él nos va a dar el tema acerca de VIH. Entonces, creo que ahí vamos a poder aprovechar un poquito más a hablar de los retrovirales y todo. Pero vean que la norma actual es usar 3 antirretrovirales en el esquema de la profilaxis, ¿ok? Deben de ser 2 inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos nucleósidos, y asociado a un tercer antirretroviral de cualquier otra familia, ¿ok? Vean acá que cuando le vamos a iniciar profilaxis a un paciente, debemos de considerar pruebas de función renal y hepática basales para ese tipo de situación. ¿Cuándo no debo de administrar profilaxis para VIH? Cuando la persona a la que fue expuesta es VIH positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ya sé que es VIH positiva, por ejemplo, perdón, cuando la persona expuesta es VIH positiva, quiere decir que cuando yo que me pinché con una persona y yo soy VIH positivo, no tengo que tomar profilaxis, porque obviamente yo estoy en un esquema de tratamiento. Cuando la persona fuente es VIH negativo, no necesito completar un esquema de profilaxis. O cuando la exposición a fluidos no representa un riesgo significativo de contaminación para VIH, como los que están ahí. Lágrimas, saliva, orina, heces y sudor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para hepatitis B. En este caso, siempre depende también de la fuente. Y también depende del estado de inmunización del trabajador. Vean, si la fuente es positiva para hepatitis B o desconocemos si eso no es positiva, ¿sí? Pero el trabajador ya completó un esquema que pueda comprobar por escrito, o sea, que ya recibió sus 3 dosis, no es necesario darle profilaxis. ¿Por qué? Porque está inmunizado, ¿ok? Si estuvo expuesto a la persona positiva, pero el trabajador no ha sido vacunado, entonces se tiene que iniciar el esquema de inmunización, pero se le tiene que administrar inmunoglobulina. Porque si esperamos a que la vacuna le dé efecto, le va a dar hepatitis B, porque vemos que está de un 30%. ¿Qué pasa si el trabajador inició esquema pero no lo completó? Se toma como que igual, se completa el esquema y se le administra inmunoglobulina, ¿ok? ¿Qué pasa si la fuente es negativa para hepatitis B y el trabajador completó esquema? No se le da nada, ¿ok? Es negativo para hepatitis B, pero no se ha vacunado contra hepatitis B al trabajador, se inicia esquema. ¿Qué pasa? Igual, si no ha completado, se completa. Vean que en este caso la diferencia son las inmunoglobulinas, ¿ok? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con la inmunización de hepatitis B y con el tema de profilaxis? Perdón, doctor, cuando, por ejemplo, un paciente que tiene incompleto el esquema de vacunación, ¿cuánto tiempo, digamos, entraría todavía solamente para completarlo o para iniciar un nuevo esquema? O sea, digamos, si yo me coloqué la vacuna, por ejemplo, ya pasaron 6 meses y no terminé el esquema, ¿todavía tiene vigencia, por decirlo así, la inicial? No, ya no. Se toma de 0, 1, 6, así como les enseñé. O sea que si usted se puso una vacuna ahorita y ya no se puso las siguientes 2 dosis y en diciembre tuvo un accidente laboral, entonces ahí empieza 0, 1, 6. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Bueno, para ir terminando, doctores, ¿qué manejo le vamos a dar a la exposición ocupacional para hepatitis C? Vean esto. No se ha demostrado efectividad alguna profilaxis. Quiere decir de que en este caso nos reservamos únicamente a hacer controles como le dije. Si el paciente da positivo para hepatitis C, entonces a la persona afectada se le hace controles al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Y esperar si desarrolla la infección. Si no desarrolla la infección, entonces el paciente pues no hay ningún problema porque ya vieron que el riesgo es de hasta de un 7%.
quiere decir que tiene un 93% de probabilidad de no infectarse, ¿sí? Pero por el otro lado, si desarrolla la infección, ya se toma como infectado y no se le da profilaxis, sino que pasa a un protocolo de tratamiento para hepatitis C. Quiere decir que el paciente ya pasó a ser paciente hepatitis C positivo y se le da un esquema de tratamiento para llevarlo a algo que se llama, se me fue la palabra, doctores, ahorita, donde queremos que el paciente tenga poca actividad viral, ¿ok? Voy a ver si me viene la palabra en estos momentos. Entonces, doctores, ya para resumirles todo lo que hablamos hoy, vimos las normas de bioseguridad, vimos un poco acerca de los principios universales, vimos cuáles son los mecanismos de barrera pues, convencionales, los mecanismos de desechos, etcétera. Hablamos un poco de los guantes, hablamos un poco acerca de la exposición ocupacional, hablamos del riesgo de hepatitis VIH, de VIH, hepatitis B, hepatitis C, y pues cierro con esto. Tienen que cumplir las normas, doctores. Cuando estén en un hospital, no bajen la guardia. Porque, como ya vieron ahí, alguien dirá, bueno, pues el doctor mencionó ahí que es menos del 1% en VIH, mencionó que la hepatitis es de 1.8, pero la hepatitis B es bastante alta, ¿sí? Doctor, ¿qué pasa si yo me infecto de hepatitis B? Bueno, puede ser que se quede con actividad serológica, esa puede ser una opción. La otra es que sí desarrolle hepatitis viral, la otra es que desarrolle evolución después de una hepatitis a un proceso crónico, a una hepatitis crónica, ¿sí? Y la otra es que, pues, secundaria a una hepatitis crónica desarrolla un hepatocarcinoma, ¿sí? Que son las opciones. El cáncer de hígado. Y obviamente, en ninguno de esos 4 escenarios que les he mencionado, apostaría que alguno de ustedes quisiera estar. Así que, doctores, sirve como un llamado de atención también esto, para que si no han completado su esquema de inmunización ahorita, pues puedan completarlo.